En un mundo donde las narrativas económicas y la propaganda es lo único que vemos en los principales medios de comunicación, la nota de este día, amigos, vaya, hay que verla para creerla. La economía rusa no solamente ha sobrevivido a un asedio de sanciones occidentales, sino que vergonzosamente, contra todo pronóstico, parece estar derrotando a nuestras economías del G7. Y eso, por supuesto, que incluye a Estados Unidos, a Canadá, a Japón, a Francia, a Italia, a Reino Unido, a Alemania. Hay que ver para creer. Esta nota, Alba, esta nota es simplemente sorprendente porque mientras Occidente anticipaba un desplome económico tras la guerra de Ucrania en Moscú y ha desplegado todo un verdadero espectáculo de resiliencia económica que ha dejado a más de uno rascándose la cabeza de cómo es posible que en medio de pronósticos tan devastadores, en medio de un supuesto declive, en medio de un supuesto colapso de la economía rusa que nos decían que se venía y que para eso estábamos pagando gasolina súper cara, gas súper costoso, porque era el precio que pagábamos por hundir a la economía rusa en Occidente. Y no solo resulta que se mantiene a flote, sino que además ha derrotado a las economías del G7. ¿Estamos ante un milagro económico o hay algo más en juego aquí? ¿Cómo ha logrado Rusia sortear el impacto de las sanciones occidentales? Y lo que es más intrigante, ¿qué implicaciones tiene esto para el futuro? Porque es realmente irónico, Alba, lo que estamos hoy viendo en pantalla, que conste, porque luego no falta quien dice que nos inventamos esto por... No, a ver, fuentes sobran porque esta nota ya es oficial. Está en medios occidentales, no son medios rusos. El Financial Times, The Telegraph, un medio de Reino Unido, Alba, europeo. Mira lo que dice Reuters. Esta nota de Reuters, porque nunca falta el ardido, ¿verdad? Reuters dice, no, pues sí, la economía rusa sí creció, pero no todo crecimiento es bueno, ¿eh? O sea, hay veces es mejor, hay veces es mejor estar jodidos, pero tener Canadá. Un buen corazón. Oye, es mejor estar en números rojos que la economía se haya contraído, porque se contrajo la economía canadiense en nuestros países, sí. En el 2023. Pero es mejor que pase eso a crecer como está creciendo Rusia, ¿no? No hay que ser ávaros. No, ¿para qué quieres crecer si es a costa de tener un mal corazón? No todo crecimiento es bueno, dice Reuters. Dice, el Fondo Monetario Internacional ha elevado sus expectativas de la economía rusa. Alba, ¿quién ha hecho estos cálculos? El Fondo Monetario Internacional. Uh-huh. El mismo Fondo Monetario Internacional es el que ha elevado los cálculos de la economía rusa en sus números más conservadores. Que seguro Rusia trae otros números. Claro. Pero diría el presidente de México, sí, yo tengo otros datos. Que seguro son mucho, mucho más grandes que los datos que hoy estamos viendo aquí, Alba. Sí, efectivamente. Bastante vergonzoso. Sobre todo porque, pues, el Fondo Monetario Internacional, pues, ha ajustado sus pronósticos, amigos, anticipando ahora un crecimiento del Producto Interno Ruso del 2.6% para este año, un incremento muy notable respecto a las predicciones que tenían anteriormente. Este panorama de crecimiento, en contraste con las predicciones de contracción económica, bueno, pues plantean preguntas serias sobre la efectividad de las famosas sanciones y la dinámica del poder global. La inversión en el esfuerzo bélico ha sido monumental, de eso no cabe duda, con 1/3 del presupuesto nacional destinado a la defensa, marcando un drástico cambio en la política económica poscomunista de Rusia. Esta inyección de fondos no solo ha fortalecido la producción de hardware militar, sino que también ha apoyado a las familias de aquellos que están luchando en Ucrania y en los territorios ocupados. Hay un bono para todas esas familias. Sin embargo, este aumento en el gasto militar y la aparente solidez económica no vienen sin advertencias, como ya lo vimos en Reuters, ¿verdad? Altos funcionarios económicos rusos han señalado el riesgo del sobrecalentamiento económico que este nivel de gasto público podría provocar a futuro. A pesar de las sanciones, pues Rusia ha continuado generando ingresos muy significativos de sus recursos energéticos,
aunque ha tenido que recurrir a métodos pues cada vez más irregulares para mantener sus finanzas a flote, porque han tratado por todos lados de hacerle la manita de puerco. La resistencia de la economía rusa plantea interrogantes fundamentales sobre la naturaleza de las sanciones y de su impacto real en las economías nacionales. ¿Está Rusia realmente en un camino a un futuro económico sostenible o estamos viendo la calma antes de la tormenta? La estrategia del Kremlin de todo para el frente, todo para la victoria, recuerda la retórica soviética de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿puede esta aproximación al gasto público y a la defensa mantenerse a largo plazo sin consecuencias negativas? Mientras Rusia navega por estas aguas turbulentas, el mundo estamos observando atentamente. La habilidad del país para sortear las sanciones y sobre todo para mantener un crecimiento económico en este contexto no solo redefine las expectativas, sino que también invita a una reflexión más profunda sobre la economía global y las relaciones de poder que hay. ¿Qué lecciones se pueden extraer de la experiencia rusa y cómo van a influir estas estrategias geopolíticas y sobre todo económicas a nivel mundial? Porque yo creo que hoy Vladimir Putin está dando cátedra de economía al mundo. Se está riendo de nosotros. Sí. O sea, mientras nuestras economías están en problemas, mientras estamos operando en números rojos, estamos viendo esto que debe de obligarnos a exigir resultados a nuestros líderes. Y, oye, entonces, ¿para qué estoy pagando la gasolina carísima? ¿Para qué estoy pagando el precio del gas y de todo tipo de energías a un sobreprecio? Si encima de esto, pues estamos haciendo crecer al que supuestamente era el enemigo, al que nos dijeron que iban a hundir, crece. Vaya nota la del día. Al que nos dijeron que iban a hundir y al que nos hundimos para hundir, está saliendo a flote. Y los que supuestamente íbamos a hundir, nos estamos hundiendo. Como Sí, que algo no G7, cuadra. O sea, ¿sí? El G7 que es... Ojo, porque a ver, todos los que nos miran de Estados Unidos, de aquí de Canadá, de Japón, de Italia, de Alemania, de Reino Unido, pues estamos en el mismo barco. Es la misma economía del G7 y hoy resulta, según números oficiales, porque esto ya es oficial, vean nada más esas gráficas. Mira nada más, Alba, o sea, ahí está el crecimiento de Rusia. Ahí está el de Canadá también. Ahí está el de Estados Unidos. O sea, que es pues sí, Estados Unidos tiene el crecimiento más grande del G7. Después le sigue Japón, después Canadá. Pero mira cómo Rusia se está llevando de calle incluso al crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos y del resto de los países del G7. Ve Alemania. Es el único que tiene una contracción de su Producto Interno Bruto. No solo no crece, sino que se está contrayendo. O sea, Alemania tiene un problema terrible ahí. Ya habíamos hablado de esa contracción del menos 0.5%. El G7 se supone que es la crema innata de las economías. Es un grupo muy selecto de países súper poderosos económicamente que se juntaron, pues, como diría Pinky Cerebro, para controlar el mundo. Y ahora resulta que nos estamos enterando en la nota de hoy de todos los medios occidentales, fuentes, el FMI. Imagínate, Rusia trae otros datos que están por las nubes, por supuesto, pero vámonos con los números conservadores. ¿Ves eso? Oye, pero dirías tú, ¿timing perfecto para esto? Hoy Rusia es trending internacional, yo creo que hasta en la galaxia, porque hoy salió la entrevista de Tucker Carlson con Putin y sacan esos números, uff. Hay otra versión. Influencer de influencers. Hay otra versión de las cosas aquí. ¿Cómo es posible que en medio de un conflicto que ha sacudido los cimientos de la geopolítica global, todos contra uno, y resulta que la economía rusa no solo está sobreviviendo, cuando se supone que a estas alturas nos habían dicho que iba a estar sepultada totalmente, no solo sobrevive, sino que está prosperando y ha derrotado y ha superado a todo el crecimiento económico de los países del G7 que lo iban a hundir. ¿Qué implica esto para toda la propaganda que nos vende CNN, para DW en español, que es un medio alemán? Vayan y vean cómo está Alemania. Para todas las potencias occidentales que han buscado minar la estabilidad económica de Rusia como una medida punitiva. Y aún más, ¿cómo es que en comparación con las economías del G7, que son supuestamente, repito, la crema innata de las economías mundiales, Reino Unido, Alemania, a ver, Italia, Estados Unidos,
Canadá, parece languidecer frente al crecimiento de la economía rusa según los números que nos trae hoy el Fondo Monetario Internacional. O sea, no son números que lance Moscú. Y es aquí donde precisamente estos números empiezan a contar una historia muy diferente a la propaganda que nos ha vendido los medios tradicionales de comunicación durante los últimos 2 años. Contrario a lo que muchos nos habían vendido, resulta que la economía rusa está experimentando un crecimiento muy notable y el presidente Putin, en una conferencia de prensa, declaró que un crecimiento del Producto Interno Bruto ruso se iba a ver del 3.5% para el cierre del año. Ese era un pronóstico que no solamente subrayaba una recuperación de todos los declives que había tenido antes, también nos hablaba acerca de una expectativa muy alta y en su momento nos decían que esto era propaganda de desinformación rusa. Vean ustedes, ahí está, por ejemplo, cuando inició la guerra en Ucrania, el gran golpe a la economía rusa y ahí está, el pico, la caída del rublo. Y decían, porque se desplomó obviamente en los mercados mundiales, cuando no tenía acceso al sistema SWIFT, cuando se estaban anunciando la liberación de múltiples sanciones y retenciones de activos. Y nos decían que ese era el debut y despedida del rublo. Y después de esto, 3 doritos después, nos muestran este tipo de números que contradicen mucho, repito, a la narrativa de la propaganda que nos venden los principales medios de comunicación. Una realidad económica, de hecho, que superó por mucho ese pronóstico conservador que había dicho Putin del 3.6%. Y eran números que no solamente reflejaban una economía que estaba resistiendo, sino que además de alguna manera vemos cómo se ha fortalecido en el fragor de la adversidad. Y la pregunta es, ¿cuáles son los motores de esta resiliencia económica? Uno de los factores claves precisamente fue definitivamente el impresionante aumento del más del 60% en la producción industrial rusa en los últimos 2 años. Un empujón que sin duda ha contribuido a mejorar las cifras de crecimiento en su economía. Y este empujón industrial, por decirlo de alguna manera, no solamente ha estado capturando la atención de los observadores internacionales porque no esperaban ver este resultado, sino que además está llevando, escuchen bien, al mismo Fondo Monetario Internacional, al FMI, a revisar al alza las proyecciones de crecimiento para Rusia y a corregir sus propias estadísticas y entonces revelar hoy este tipo de gráficas en donde dicen, ups, me equivoqué, resulta que sí creció y un montón. Y ahora nos están dando este aumento estimado del Producto Interno Bruto ruso del 2.6%, una cifra conservadora para el FMI, pero que supera incluso las propias expectativas que el mismo Rusia tenía originalmente. Y la pregunta es, ¿por qué las sanciones occidentales que supuestamente iban a hundir a la economía rusa y a aislarla del resto del mundo? Iba a ser un par internacional. Y dijeron que iba a ser un par internacional, que pues sí. O sea, a estas alturas se supone que íbamos a ver a Vladimir Putin con un vasito del Tim Hortons pidiendo $1 en la calle. Sí. Y no solamente no lograron esos efectos, sino que vemos una respuesta a esta interrogante que nos lleva a preguntarnos quién nos mintió aquí. ¿De quién fue este error tan garrafal? Es un ridículo total a los resultados que supuestamente se habían vendido en un inicio, en donde hoy parece que esas sanciones fueron como meternos un balazo en el pie, porque vemos números de la economía rusa corregidos por el propio Fondo Monetario Internacional, con interconexiones globales que pues resulta que no lo aislaron, no se convirtió en un paria como nos habían dicho, sino que sigue haciendo y comerciando con el mundo. Y ahora, por cierto, en precios mucho más elevados que antes. Nada más pregúntame en cuánto está el barril de crudo ruso. Y mientras todo esto pasa, tenemos estas comparativas con las economías del G7 que revelan una complejidad en nuestros números, operando muchos como Alemania, números rojos, en donde hay factores como la inflación, por supuesto. Digo, vean, déjenme, no me canso de poner esos números porque tienen realmente mucho que decirnos. Vean cómo Alemania, la flecha azul marina, la barra, no crece, va para atrás. O sea, se contrae. Se contrae. Son números rojos. Claro, pero bueno, aquí lo pusieron en azulito. Pues para que no se vea mal, ¿no?
Y ya después el premio de consolación. Vayan y chequen esta joya de Reuters, ¿no? Propaganda más no poder. No todos los crecimientos son buenos. Es mejor que estemos jodidos, pero con la frente en alto, a decir que nuestras economías están creciendo. Sí, pero ¿a qué costo? No. A ver, los números realmente hoy nos están dando mucho en qué pensar en un análisis que no solamente nos debe de hacer reflexionar sobre la eficacia de las políticas de las sanciones que fueron un fracaso total como herramienta geopolítica, sino que además terminaron siendo un balazo en el pie de nuestros propios bolsillos, que estamos viendo cómo se está enfrentando hoy con una nueva realidad inflacionaria en donde contrasta mucho con esta situación del rublo, que está ofreciendo un caso de estudio fascinante para el Fondo Monetario Internacional, que ha dicho que va a volver a revisar sus números a la alza, de todas las expectativas y las intenciones políticas que no tenían por qué mostrar esos números en un contexto donde se supone que la economía global tiene desafíos enormes. Estamos supuestamente a punto de una crisis mundial. Desde que inició la pandemia, después las tensiones geopolíticas crecientes con el conflicto de la guerra en Ucrania, en donde Rusia, pues hoy, repito, es un caso emblemático de estudio por los números que nos están mostrando hoy en estos aspectos, en donde el panorama, por cierto, pues contrasta mucho, repito, con las economías del G7 que están planteando una realidad muy, pero muy diferente, Alba, de la que nos habían prometido. Sí, sobre todo como dice aquí nuestra amiga Ashley Maldonado, Rusia es un país muy inteligente. Les volteó la tortilla a los enemigos. ¿Y de qué manera? Justo le decía yo a Víctor, es que realmente había alguien que decía, fuente YouTube. No, amigo, si solo ves CNN, pues vas a decir que estamos inventando esto. Pero Reuters lo tiene, el Fondo Monetario Internacional, el New York Times, Washington Post, ahí están. Financial Times. No son fuente de YouTube. Patitos, de Telegraph, Reuters. Vean. O sea, ya para que ellos lo reconozcan, amigos. Hasta el mismo Reuters dice, no, sí creció, pero crecer no siempre es bueno. Claro. Es mejor estar jodido. Claro, y hasta háganme lo pone caso. ahí abajo, así como de, no todo crecimiento es bueno, amigos, ¿eh? Por eso está mejor que Estados Unidos. Sus reservas se hayan caído y todo porque no está tan bien. Porque decían, es una economía de guerra. Sí, es una economía de guerra, pero vean. La economía estadounidense es una economía de guerra. Siempre. Es una economía de guerra estadounidense y rusa en este momento, porque él está peleando una guerra entre las sombras, Estados Unidos contra Rusia. Solo que Rusia está creciendo un 2.6% y creció mucho más que Estados Unidos sin sanciones y Rusia con todas las sanciones del mundo. Y con la máquina de imprimir billetes en la mano. Exacto. Y si no, imagínense que Rusia tuviera el piso igual que Estados Unidos, ¿dónde estaría? No, y todo este tipo de notas como Reuters es para que nosotros, que vivimos en países occidentales, miembros del G7, no levantemos la voz, no nos enojemos y le pidamos a nuestros líderes, papá, dame cuentas, porque toda esa propaganda que nos vendiste de tu administración, toda esa narrativa resultó que nos está llevando al caos. ¿Dónde están las sanciones que iban a hundir a Rusia? ¿Dónde están las sanciones que nos iban a beneficiar a nosotros? Ese beneficio se queda en manos de unos cuantos. Claro. ¿Por qué estamos comprando gasolinas tan caras? ¿Por qué el precio de la energía subió por las nubes? Si decíamos que era el costo de hundir a Rusia, y bueno, pues tú nos metiste en ese rollo y ahora resulta que ni una cosa ni otra. No. A ver si se van inscribiendo a las clases de economía. Sí. Con Vladimir Putin. Porque les vino a dar cátedra, pero miren, es que fue un cachetadón así. Terrible, y lo peor es, sí, la verdad, sí, o sea, ni 7 pudieron contra 1. No, nada más fueron a hacer el ridículo, así mejor que ni se unan. ¿Para qué se juntan si nomás dan vergüenza? Para dar vergüenzas nomás se juntan, pero bueno. Vladimir Putin, pues ha señalado este rendimiento como una victoria sobre sus rivales occidentales. Y vaya qué victoria. Las cifras del Fondo Monetario Internacional sugieren que Rusia no solo ha superado las adversidades, sino pues que ha logrado un crecimiento económico que desafía las predicciones más sombrías que ellos le habían dado. Mientras que economías, como decíamos, como la de Estados Unidos, Japón, aquí mismo Canadá, Francia, Italia y el Reino Unido muestran expansiones modestas y con cifras que ellos ponen muy a favor. Con Alemania incluso en territorio negativo, como veíamos en las gráficas, Rusia se posiciona en un lugar muy destacado y privilegiado.
desafiando las expectativas con un crecimiento que supera al de sus archirrivales. Este escenario pues nos plantea una pregunta crucial. ¿Puede Rusia sostener niveles similares de crecimiento económico en ausencia de conflictos bélicos y frente a la continua presión de las sanciones occidentales? Imagínense, sin sanciones y probablemente sin guerra, pero sin sanciones. Ya aprendió cómo comerciar. ¿Sabes qué? Probablemente sin sanciones sí se hubieran caído. Porque esta nueva realidad parece que unió a los enemigos en la división de este famoso mundo multipolar. Y entonces despertó a otros países a decir, hey, si te la están aplicando hoy a ti, mañana me la pueden aplicar a mí. Vamos a crear un sistema alterno al SWIFT. Vamos a respaldar ese MIR. Vamos a respaldar una moneda común. Vamos a ampliar el bloque de los BRICS. Y es cuando precisamente, en parte, la economía rusa empezó a utilizar esto como ya una coyuntura de un sistema hegemónico. Claro, sobre todo porque lejos de aislarlo, lo acercaron con todas las economías que se ven reflejadas en lo mismo. Y entonces, ahí están los resultados. Aunque el veredicto final aún está por decidirse, pues lo cierto es que hasta el momento Moscú ha logrado sortear eficazmente el embate de las sanciones occidentales. La habilidad de Rusia para adaptarse y superar estos desafíos no solo es un testimonio de su ingenio económico y del gran liderazgo que tienen, sino que también refleja las limitaciones y las consecuencias no intencionadas de las políticas de sus amadas y famosas sanciones. A menudo, pues estas medidas, si bien buscan supuestamente castigar o modificar comportamientos a nivel internacional para que se amolden a la doctrina que ellos quieren y al camino que ellos desean, pueden terminar por fortalecer a los regímenes sancionados, impulsándolos a buscar alternativas innovadoras para su supervivencia económica, como lo ha hecho Rusia. Y por eso es que ha diversificado sus mercados, fortaleciendo sus sectores industriales y, por supuesto, sus sectores energéticos, y profundizando sus lazos económicos con actores occidentales, esquivando así el impacto más severo de las supuestas restricciones que le pusieron. La situación económica de Rusia nos plantea muchas preguntas fundamentales sobre la interdependencia global y la eficacia de las estrategias de aislamiento en un mundo cada vez más multipolar. Mientras Occidente continúa debatiendo y recalibrando sus políticas hacia Rusia, la economía rusa ofrece una valiosa lección sobre la adaptabilidad y la resistencia en el escenario global. Además, este análisis también nos lleva a reconsiderar nuestras suposiciones sobre el poder económico y la influencia global de ciertos actores. En una era donde la narrativa dominante a menudo pinta un panorama de declive inevitable para aquellos que desafían el consenso occidental, el caso de Rusia, emerge como un recordatorio de que la realidad económica es multifacética y resistente a simplificaciones de otros. Y mientras seguimos observando el desarrollo de la economía rusa en este complejísimo entorno global, es esencial que mantengamos una perspectiva muy crítica y sobre todo muy analítica, amigos, de todo lo que está pasando, porque los eventos recientes nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza cambiante del poder económico global, de la eficacia de las políticas internacionales y la capacidad que tienen las naciones para adaptarse y, por supuesto, para prosperar frente a desafíos aparentemente insuperables. Porque Rusia, con su enfoque muy estratégico y con la adaptabilidad que han demostrado tener, continúan escribiendo su propio capítulo en esta historia económica y desafiando, por supuesto, las expectativas y redefiniendo su posición en este tablero global. Y debe de esto, Alba, animarnos a reflexionar muchas cosas más además de las económicas. Cuando decimos el mundo occidental o los países del G7, no tenemos que olvidarnos que somos nosotros, que nosotros vivimos en un país miembro de la OTAN, que somos parte del G7 y que tenemos que exigirle cuentas a nuestros líderes. Y tienen mucho, pero mucho que contarnos. Claro que no se los vamos a exigir mientras medios como CNN, DW en español, qué sé yo, medios propagandistas nos quieran ciegos, nos quieran sordos, nos quieren tontos, para que no exijamos cuentas y digamos, a ver, ven para acá, maestro, porque yo te elegí y nos estás llevando al atolladero. Ah, no, bueno.
Porque yo puedo decir, yo no elegí al baboso que está en Ottawa, todos los que estamos aquí, pues, Alba. O sea, a eso me refiero. Y al final tenemos que exigir cuentas a nuestros líderes y también decidir qué clase de países queremos nosotros tener. ¿Qué clase de valores occidentales solíamos tener y qué clase de valores occidentales hoy tenemos? Porque si nuestros valores occidentales son la censura, la represión, las sanciones en lugar del diálogo, todo eso termina revirtiéndose porque hay que preguntarnos cómo nos está viendo en estos momentos el resto del mundo. No nos están viendo de una buena forma, Alba. Nos están viendo como países represores. Esa es la realidad. Nos están viendo como países que imponen su voluntad por encima del diálogo, que imponen la guerra por encima de la paz y que imponen las sanciones como un arma de guerra en una economía que se está usando como un rifle. Y un sistema económico no debería de ser un arma de guerra de un bando, sino pues precisamente un sistema económico. Y eso ha generado una división de un mundo multipolar que la estamos generando, no nosotros, nuestros líderes, claro, con este tipo de acciones. Sanciones que no funcionan, guerras forzadas, sistemas económicos que se están desboronando. Hablábamos de la entrevista de Tucker Carlson precisamente ayer a Vladimir Putin y cómo la Unión Europea, platicábamos hoy por la mañana, Alba, que la Unión Europea está planteando ya sancionar a Tucker. Claro. De hecho, ese es vergonzoso. Súper vergonzoso porque Tucker Carlson seguía aún en territorio ruso hasta ayer. Y la Unión Europea estaba considerando sancionarlo. Es decir, que no le iban a permitir que hiciera escala en Europa. Tenía que hacer escala en Europa. No le iban a permitir que pisara la Unión Europea. Ningún país de la Unión Europea quería que Tucker Carlson pisara pues su suelo para hacer conexión su vuelo. Entonces le dije, pues es que hay muchos otros países que no van a tener ningún problema con dejarlo que aterrice ahí. Pero es que decimos, ¿dónde está la libertad? ¿Dónde están nuestros valores occidentales que deben de ser? A ver, ¿cuántas personas, y tenemos que valorar lo que tenemos? Eso es una realidad. O sea, no se trata de tener discursos de odio, se trata de tener discursos de reflexión pidiéndole cuentas a nuestros líderes. ¿Cuántos no quieren vivir en Estados Unidos o en Canadá? Muchísimas personas. ¿Por qué? Por el sueño americano. ¿Cuál es el sueño americano? El del país de las libertades, el del país de la prosperidad. ¿En qué queremos convertirnos? ¿En un país de censura? ¿En un país que en lugar de tener libertad reprime a un periodista por entrevistar a otros mandatarios de otras naciones? Ese definitivamente no es, amigos, un mundo con el que nosotros deberíamos de soñar y tampoco son los valores occidentales que nosotros deberíamos de venderle al resto del mundo. ¿Quién quisiera que le impusieran un valor occidental así? Uno de represión. Eso se parece más bien a un sistema comunista que a un sistema de libertades. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.